Buenos días a todos e todas. Eu sou Maria Luísa Toledo, del Hub Data em Brasil. Es un gusto darles las bienvenidas del Hub Regional. Muchas gracias a todos por acompanhar-nos hoje. Com alegria abrimos este encontro dedicado a apresentar os principais resultados da quarta consulta internacional sobre o uso de Big Data e inteligência artificial em los INES da América Latina e el... Antes de começar, quisiera informar que este evento está sendo gravado e é um prazer apresentar a nosso ponente de hoje, Juan, meu colega en el Hub Regional em Brasil. Juan é geógrafo por la Universidade de Tarapacá, em Chile, e possui magíster em geografia por la Universidade Federal Fluminense, em Rio de Janeiro, Brasil. E atualmente é nosso aluno, cursa uma maestria em Poblação, Território e Estadísticas Públicas em la Escola Nacional de Ciências Estatísticas da IBRE, onde está sediada o Hub, e é especialista em pueblos indígenas, direitos humanos e cooperação internacional. Juan, muchísimas gracias. Te cedo a palavra. Ya, voy a compartir ahora la presentación. Espera, que no me está apareciendo la presentación. Se necessitas, Sí, puedo tentar compartilhar. ahora, Yanela. Oye, ¿por qué no me está apareciendo aquí la entera? ¿Compartir? ¿Ahora? Tem. ¿Ahora sí? Ujú. Ainda não vejo. ¿Ahí? Não. ¿Se, Porque se consigue ver? tienes duas telas. E está aparecendo. Sí ¿Apareció? se veía su presentación, don Juan. Sim, Ok, perfeito. ya voy a iniciar. Bueno, como señaló anteriormente la profesora María Luisa, la presentación de hoy se titula El uso de Big Data e inteligencia artificial en los institutos nacionales de estadística de América Latina y el Caribe. Resultados de la consulta 2025. Para presentarnos, bueno, quizás para quienes no conozcan, el Hub Regional de las Naciones Unidas para Big Data en Brasil tiene como objetivo contribuir al avance en el uso de Big Data para mejorar la producción de estadísticas oficiales, promoviendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de iniciativas innovadoras en América Latina y el Caribe. El Hub tiene su sede en la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas ENSI, que es un área académica del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y bueno, la ENSI coordina un poco lo que es la labor y los aportes de las diferentes áreas del instituto en apoyo a las actividades del Hub regional. Para contarle un poco también sobre la línea de acción estratégica del Hub, uno sería el fortalecimiento de los lazos y promoción de la cooperación entre productores de estadística oficiales en la región. Dos sería formar y fomentar el interés de los jóvenes estadísticos sobre el uso de Big Data en las estadísticas oficiales. 3. Apoyar la investigación sobre el uso de Big Data y ciencia de datos. Y 4 sería organizar y celebración de estos seminarios web como el que estamos presentando el día de hoy. Sobre la consulta en específico. Esta se titula
consulta internacional sobre el uso de Big Data para estadísticas en América Latina y el Caribe. El objetivo de la consulta es evaluar los avances y las perspectivas en los países en el uso del Big Data y la inteligencia artificial para la generación de estadísticas oficiales y experimentales. Esta es la cuarta versión, ya que se viene realizando anualmente desde el año 2022. Esta consulta constó de ser un formulario online que fue distribuido en 3 idiomas, que fue en español, en portugués y en inglés, y se envió a los representantes de los institutos nacionales de estadística de toda la región. Para esto también contamos mucho con el apoyo de la CEPAL para realizar este trabajo. La respuesta, bueno, esta consulta se liberó desde comienzos de este año. Las primeras respuestas las comenzamos a obtener en el mes de mayo y las últimas en el mes de septiembre. Ahora, para contarle un poco sobre el contenido de la consulta, en específico la consulta realizada en el 2025, esta se estructuró de la siguiente forma. La primera temática que se abordó tiene que ver con el uso del Big Data en estadísticas oficiales. La segunda temática es sobre el uso de Big Data en estadísticas experimentales. Un tercer tópico sería el estudio o investigación para el uso de Big Data. Un cuarto tópico tiene que ver con los planes para el futuro, qué están pensando, qué están planificando, qué están proyectando los institutos nacionales de estadística. Un quinto tópico tiene que ver con los recursos, capacidad y capacidades de cooperación. Y el sexto tópico tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en la producción estadística. Y bueno, en el mapa que se ve aquí, la presentación vendrían a ser los países que en este caso respondieron a esta consulta. Contarles también que en todo lo que han sido estos años de realizar esta consulta constante, el número de países ha ido aumentando la adhesión a esta consulta. Para quienes quizás se están adentrando en esta temática, hablarles también de la importancia del uso del Big Data y la inteligencia artificial para los INES. Esto se debe principalmente ya que permite mejorar la oportunidad y la frecuencia de los datos, ya que los datos en tiempo real permiten la producción de indicadores más rápido y con mayor frecuencia. También permite el aumento de la calidad y el detalle en cuanto a los datos, ya que la cobertura exhaustiva permite mayor granularidad y detalle geográfico y temático también. Permite también la reducción de costos y cargas también, ya que la automatización permite procesos más eficientes y económicos, y también abre los abanicos en lo que es la innovación de la producción estadística, ya que posibilita la creación de estadísticas novedosas como de movilidad, de precio online, etcétera, así como también se posibilita el uso de métodos avanzados como el uso de Machine Learning para las clasificaciones y las estimaciones. Para adentrarnos de fondo en lo que fueron los resultados, vamos a comenzar con el primer tópico, que es sobre el uso de Big Data en estadísticas oficiales. La pregunta fue sobre si el Instituto de Estadística utiliza Big Data para la producción de estadísticas oficiales, y se pidió a través de una pregunta de selección múltiple que relacione el tipo de Big Data con el tema estadístico correspondiente. Esto para específicamente las estadísticas oficiales. En este gráfico de barras se pueden ver los resultados. En el eje Y están ordenados ahí los tipos de Big Data, como son el raspado web, los medidores de consumo, el seguimiento de barcos, datos de escáner, las imágenes satelitales, los sensores de carretera, la telefonía móvil, los medidores de salud y las transacciones financieras. Y en el eje X estarían las temáticas abordadas por los Big Data, que serían grandes temáticas, grandes ejes, como sería la agricultura, el medio ambiente, la población y los precios. Los primeros resultados que podemos ver en esta sección es que los dos grandes tipos de Big Data que son más utilizados son los de raspado web, que se utilizaron principalmente para analizar precios, como también datos de población. Y el segundo también, o el otro Big Data que también es bastante utilizado, tiene que ver con las imágenes satelitales, que se utilizó para diversas temáticas, como lo es cuestiones que tienen que ver con precios, con población, con medio ambiente y agricultura.
Un tercer tipo de Big Data que también fue reportado con bastante uso fue el que tiene que ver con los datos de escáner. Ahora, esta consulta también constó con una parte con preguntas abiertas, dedicada principalmente a analizar cuestiones más cualitativas también. Y en esta misma sección se preguntó sobre si el instituto utiliza alguna otra combinación de Big Data y temas estadísticos para estadísticas oficiales, y qué tipo de Big Data y para qué temas. De todos los reportes que recibimos en esta respuesta, los pudimos agrupar en estas secciones, la sección 1, que tenía que ver con el comercio internacional y los registros administrativos. Ahí, en ese sentido, se reportó la generación de estadísticas mensuales de importaciones y exportaciones, el procesamiento de registros estatales como seguridad, vinculado a la seguridad social, los impuestos, para estadísticas de puestos ocupados en el gobierno y personas cotizantes. Otra temática también en este eje que recibimos respuesta tuvo que ver con el análisis de movimientos migratorios de puntos de entrada y de salida. El otro eje, el segundo eje que también tuvimos respuesta, tiene que ver con la integración de bases de datos y temas sociales diversos. En eso tuvimos una respuesta que tuvo que ver con la producción de estadísticas vitales, en la cual se está explorando la integración de datos de múltiples instituciones y el uso de registros para abordar temas como seguridad social, impuestos y estadística de conflictos armados. Un tercer eje, un tercer tópico que también pudimos recabar en esta consulta tuvo que ver con la innovación metodológica y Big Data. Los institutos de estadística reportaron bastante el uso de modelos de lenguaje entrenados con información web para la codificación de estadísticas internas, análisis de imágenes satelitales, datos geoespaciales, para la producción de estadísticas ambientales. Y un cuarto eje también que reportaron bastante, tuvo que ver con la colaboración y referencias institucionales, que tiene que ver con el uso de datos o metodología de instituciones externas. Ahora, pasando a la otra temática que abordar en esta consulta, sobre el uso de Big Data en estadísticas experimentales, nosotros consultamos sobre si es que el Instituto de Estadística utiliza Big Data para estadísticas experimentales, y se pidió igualmente que se relacionara cada tipo de Big Data con el tema estadístico correspondiente, que es similar a la pregunta anterior. En ese sentido, bueno, se volvió a repetir que nuevamente los dos tipos de Big Data que son más utilizados tienen que ver con el raspado web y con las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales fue la más, en esta ocasión, la más reportada, la más utilizada para estimar datos que tienen que ver con población, con medio ambiente y agricultura. Lo siguió raspado web, principalmente para estimar precios y datos de población. Y después los otros tipos de Big Data que harían como con menos reportes de uso. Ahora, para adentrarnos un poco a la cuestión más cualitativa, cuando se pregunta si el instituto utiliza alguna otra combinación de tipo de Big Data y tema para estadísticas experimentales, y qué tipo de Big Data y qué tema, una de las grandes temáticas, de los tópicos que pudimos constatar en las respuestas, tiene que ver con los registros administrativos. Se mencionaron algunos casos de algunos países en mandatos legales en el que todos los registros administrativos del Estado deben ser entregados, sistematizados por los institutos nacionales de estadística, lo cual permite evaluar los registros administrativos como fuentes potenciales para estadísticas experimentales e integración continua de información. Un segundo tema también tenía que ver con los datos geoespaciales y medición de imágenes satelitales utilizados en temas agropecuarios. Se reportó un caso, por ejemplo, de la utilización de drones. Son usados experimentalmente para medir áreas costeras ocupadas por sargazos, que es una alga marina. Y en el caso de los dispositivos móviles, existe experimentación con la captura de datos en el contexto de encuestas tradicionales que son aplicadas por los institutos de estadística. Otro tercer tópico tiene que ver con los datos de transacciones y plataformas digitales, que también se reportó
bastante por los institutos de estadística, principalmente para el turismo. Existen algunos casos en los cuales se menciona que se utilizan los datos de tarjetas de crédito para estimar gastos de turistas, el uso de datos también de plataformas digitales de alojamiento para estimar la ocupación turística, principalmente la ocupación hotelera, por ejemplo. Y otro ejemplo también que se menciona en cuanto a la experimentación con datos de sectores de bienes raíces. Ahora, una tercera temática que abordó la consulta tiene que ver con los estudios e investigación para el uso del Big Data. En ese sentido, ahí se preguntó sobre si el Instituto de Estadística realiza estudios o investigaciones orientadas al uso del Big Data con fines estadísticos. Y de la respuesta que obtuvimos, ahí la separamos en estos ejes temáticos principales, que ahí nuevamente se vuelve a repetir el tema de los datos geoespaciales y la utilización de imágenes satelitales, en el cual la principal fuente de estudio son las imágenes satelitales. La aplicación clave está enfocada principalmente en la estimación de variables sociodemográficas y cobertura también con un tema agropecuario, en el análisis ambiental y de la economía sub. Otro grande eje también reportado en esta pregunta tiene que ver con la integración metodológica, ya que existe investigación sobre la integración de datos de dispositivos móviles con las metodologías de encuestas tradicionales que aplican los cines, y existe un enfoque también en incorporar, en cómo se está explorando cómo se puede incorporar la información de formularios a los procesos de recolección de estadísticas. Otro tercer eje tiene que ver con las técnicas avanzadas y la automatización. Existen estudios, se reportaron, hay estudios centrados en la optimización y operaciones de operaciones estadísticas, aplicaciones de machine learning, como de aprendizaje automático para la automatización de procesos y la modernización del proceso del procesamiento de datos. Pasando a la siguiente temática también abordada en esta consulta, como que tiene que ver con los planes para el futuro. Se preguntó si es que se tiene previsto que el instituto pueda iniciar nuevos usos de Big Data para el futuro próximo, y qué tipo de Big Data y en qué temáticas. Y ahí nuevamente, bueno, clasificamos las respuestas en estos tres ejes principales. El primero, que tenía que ver nuevamente con los datos geoespaciales y del sector agropecuario, el enfoque principal, desarrollo de nuevos usos de imágenes satelitales. El objetivo sería la aplicación de Big Data para generar datos agrícolas más detallados y actualizados, y la gestión estaría liderada principalmente por las direcciones de geoestadística de los institutos de estadística, por los CINES. Un segundo eje también que identificamos tenía que ver con la integración de datos de población con la cartografía digital. Existe plan fundamental para combinar los datos de población nacional con las cartografías digitales, y el impacto estaría destinado para mejorar la precisión y la desagregación de las estadísticas demográficas y el análisis territorial. Y un tercer eje que pudimos observar, que fue reportado en esta consulta, tiene que ver con la apertura de nuevas fuentes, como se explora también la flexibilidad dentro de los cines de cada país. Se están explorando las temáticas que tienen que ver con la política general de apertura proactiva para combinar información, eh, tratar de ver cuál es la disposición de utilizar el Big Data de cualquier manera posible, mostrando mayor flexibilidad institucional para integrar los Big Data con otras fuentes futuras de información. Al adentrarnos un poco más en el eje que tiene que ver con los recursos, capacidades y cooperación, se consultó sobre qué recursos tecnológicos utiliza el instituto para procesar y analizar Big Data. En este gráfico de barras se puede ver ahí los distintos, en el eje Y, en los distintos recursos tecnológicos, como son las herramientas de desarrollo de lenguaje, una infraestructura local, los data lake con licencia, los servicios en la nube, los servicios de soporte y colaboración, los data warehouse, eh, los data lake de código abierto, y la respuesta que sería no utilizar recursos específicos para Big Data. Y en este caso, los más reportados fueron los recursos tecnológicos más reportados por los INE, tienen que ver con la herramienta de desarrollo de lenguaje, con infraestructura local en segunda instancia, y en tercera instancia los data lake con licencia.
Siguiendo en este mismo eje de recursos, capacidad y cooperación, se les pidió a los institutos de estadística que evalúen el impacto de los siguientes tipos de limitaciones en el uso del Big Data y en la producción estadística oficial de su organización. En este caso, bueno, se listaron en el eje I los distintos tipos de limitaciones, como son la resistencia organizacional y prioridades de la alta dirección, los recursos financieros, humanos o institucionales insuficientes, las preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad de los datos y políticas, las limitaciones tecnológicas y de infraestructura, la falta de capacidades técnicas y analíticas, conocimiento y comprensión limitado sobre el Big Data, barreras legales y metodológicas, y análisis de costo-beneficio incierto e inexistente. En este caso se le pidió que se evaluara cada limitación entre un rango de impacto muy fuerte, fuerte impacto, impacto moderado, poco impacto, sin impacto, o no se puede, no sé cómo evaluar. En este sentido, las mayores limitaciones, como se puede ver en este gráfico de barra, que fueron reportadas principalmente, tienen que ver con los recursos financieros, humanos e institucionales insuficientes, que tuvo un gran reporte en ese sentido, seguido por las limitaciones que tienen que ver con las limitaciones tecnológicas y de infraestructura, y en tercer lugar, las vinculadas a las preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad de los datos y las políticas. Posteriormente, en este mismo eje se les pidió a los institutos de estadística que indiquen los temas de mayor interés o necesidad inmediata para el desarrollo de capacidades relacionadas con Big Data, y las respuestas de los INES se pueden agrupar en los siguientes pilares. Una, primero tenía que ver con la arquitectura e ingeniería de datos, que está vinculada a la base técnica. En segundo lugar, el desarrollo de habilidades de ciencia de datos, machine learning, y tiene que ver con la capacidad analítica. En tercer lugar, tiene que ver con la gestión estratégica e institucional. Y en cuarto, con la aplicación en áreas temáticas específicas. Otra pregunta también vinculada a este eje que realizamos en esta consulta fue la de preguntar si dispone el instituto de algún recurso, experiencia o conocimiento en el uso de Big Data que pueda ser compartido con otros países. En caso afirmativo, describa brevemente. Bueno, una parte significativa de los institutos nacionales de estadística indica que sí poseen conocimiento, experiencia y recursos en el uso de Big Data que pueden ser compartidos con otros países. Y estas capacidades se concentran principalmente en la explotación de fuentes digitales, el desarrollo metodológico y la aplicación de técnicas avanzadas en inteligencia artificial y machine learning. En este sentido, igual nosotros, a partir del mismo hub, con los seminarios que se realizan, nosotros hemos invitado muchas veces a algunos de estos institutos a que nos compartan parte de su experiencia a través de los seminarios web que se suelen realizar mensualmente. La otra consulta también, la otra pregunta que continúa, tiene que ver con que si se desea proponer otras contribuciones que puedan ayudar al hub regional a planificar acciones de apoyo al uso de Big Data en la región. Y bueno, la respuesta de los institutos de estadística para que el hub regional de Big Data planifique acciones de apoyo se centra en 4 ejes principales, que son la generación de marcos metodológicos y éticos comunes, el intercambio práctico de conocimiento y experiencias, el impulso de infraestructura tecnológica compartida y la coordinación interinstitucional. Esas son como las respuestas, los ejes principales que pudimos obtener a partir de los reportes de los institutos de estadística. Ahora, para hacer una síntesis un poco de lo que han sido esta experiencia de las consultas que se vienen realizando desde el año 2022, para ver un resumen de la tendencia. Bueno, este gráfico indica el uso de Big Data a lo largo del tiempo según su finalidad. Y el gráfico ilustra una clara evolución en la madurez del uso del Big Data dentro del INE
ya que durante el periodo de 2022 al 2023 se identifica una fase de exploración principalmente, dominada por los estudios y la investigación, y posteriormente, durante el 2024 y 2025, se identifica claramente una transición a la formalización y estrategia. En este caso existe una explosión en cuanto a los planes a futuro y el crecimiento también de las aplicaciones, de la utilización del Big Data en estadísticas oficiales. O sea, esta tendencia más fuerte es que el Big Data pasa de ser una herramienta de investigación a convertirse en una prioridad estratégica y de planificación futura por parte de los CIE. Ahora pasando al último tópico que es abordado en esta consulta, que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en la producción estadística. La consulta fue la siguiente: el instituto utiliza recursos de inteligencia artificial que sean proporcionados o autorizados institucionalmente en alguna fase del proceso de producción estadística. Después se pregunta, ¿en qué fase del modelo de generación del proceso de producción estadística se utiliza inteligencia artificial? En este gráfico de barras, en el eje Y se pone lo que es el proceso de evaluación, diseminación, análisis, procesamiento, recolección, construcción y planificación. Y a partir de los reportes que nos entregaron los institutos de estadística, pudimos ver de que quienes están utilizando inteligencia artificial en el proceso de producción estadística lo están utilizando principalmente en lo que tiene que ver con el procesamiento, como se puede ver ahí en el gráfico, ya que un 78% de las respuestas indicaban aquello. Posteriormente seguía lo que tiene que ver con la construcción de estadística, y en tercer lugar lo comparte el análisis y la planificación. Otra pregunta que se incluyó en esta sección tiene que ver con qué soluciones o herramientas de IA se utilizan, y los CINE en este caso respondieron que emplean modelos de lenguaje grandes, algoritmos personalizados de machine learning y plataformas geoespaciales para la eficiencia y la automatización de los procesos. Eso sería una síntesis de los resultados que hasta ahora estamos analizando de esta consulta. Y para finalizar, quería dejarlos invitados a que pudieran visitar el sitio web del Hub Regional, para quienes quizás se están integrando recién en esta temática que tiene que ver con la ciencia de datos, con el Big Data. Este sitio es un óptimo lugar porque existen bastantes cursos, existe también un registro también de los distintos seminarios web que se han ido realizando, así que pueden ahí también ver algunos videos, algunas presentaciones que se han realizado anteriormente. Muchas gracias. Muitas gracias, Juan, pela apresentação. Abrimos espaço para perguntas e comentários da audiência. Quem deseja intervenir, podem escrever suas perguntas no chat. Eu tenho uma pergunta, Juan, um comentário, enquanto ainda não temos da audiência. Puedes falar um pouquinho da construção do questionário, do tamanho do questionário, de que idiomas se disponibilizaram? E também qual é o plano para a difusão dessas informações além desse webinário? Sí, bueno, este cuestionario, como le decía anteriormente, es una consecución también de un trabajo que se viene realizando desde el año 2022, que es cuando esta sería la cuarta versión del cuestionario. Se disponibilizó en 3 idiomas, que era español, portugués e inglés. Este se compartió acá también con los distintos institutos nacionales de estadística, y fuimos apoyados en gran medida también por la CEPAL en ese trabajo de poder llegar a los distintos institutos nacionales de estadística. Hubieron 28 respuestas en este cuestionario. Muchas veces habían países que
que tuvieron duplicidad en algunos casos de respuesta, habían algunas respuestas, no sé, porque respondían a alguna parte, algún instituto de estadística, respondían distintos profesionales. Eso fue como en cuanto a la difusión. La primera respuesta de este cuestionario la tuvimos en el mes de mayo y las últimas ahora próximo en el mes de septiembre. Este cuestionario constaba principalmente de preguntas de selección múltiple, más también se incluyeron algunas preguntas más cualitativas en las cuales las personas, los funcionarios que trabajan en esta área, en cada instituto de estadística, de alguna forma se podía explayar sobre su experiencia principalmente. Entonces es un cuestionario, una consulta bastante rica de información. Lo que presentamos ahora es solamente una síntesis. Los resultados de esta consulta se publican también en la página web del Hub. Esperamos también en algún momento más adelante profundizar en este análisis de los resultados y poder publicar también estos resultados, la verdad. Sí, gracias, Juan. Tenemos preguntas en el chat, si puedes acompañar. ¿Consegue ver? Estoy viendo ahora, estoy revisando. ¿Hay saludos? No, yo no. Estimado, mi nombre es Eugenio Panoni. Estoy leyendo unos saludos, pero no estoy viendo consultas. Posso ler? ¿Quieres que ¿Sí? leia? Estoy... A primeira é do Fernando. Fernando. Creo vislumbras de los datos que han compartido con nosotros termina sendo uma ferramenta por demais necessária para aceder a dados que nos são brindados de uma forma direta, como ser através de uma API. Aqui em Uruguai, por exemplo, para el IPC, tuvimos que implementar soluções del estilo para obter cotizações diárias de Uber ou os tipos de câmbio diários publicados por el Banco República, que é o genera a consulta general entonces sobre o peso de los INES frente a las empresas a la hora de solicitar dados. Em nosso caso, termina sendo na proporcionalidade inversa. Quanto mais grande e importante é a empresa, mais difícil é que brinde os dados de forma adequada, fluido com os responsáveis. Em general, em IBRE temos o mesmo, usamos web scraping para produzir estatísticas oficiais de preços, incluso a consulta del Uber. É uma estatística oficial que publicamos em IBRE. De fato, Juan, percebemos que o acesso aos dados é o mais difícil. Sí. É desafio para todas as oficinas de estatística. Sí, sí, y sobre la primera pregunta que tenía que ver con qué interpretamos en torno a los datos, bueno, lo que presentamos ahora quizás es una síntesis, quizás nos falta profundizar todavía más en eso, pero lo que se observa claramente al analizar los avances en términos de las estadísticas oficiales y las estadísticas experimentales, al ver los grupos de los países, que en este caso nosotros preferimos no mencionamos los países específicos, pero lo que se identifica claramente es que existe un poco, claro, un avance, una formalización en la inclusión del Big Data por parte de los institutos de estadística, pero se observa claramente que parece que la región está como a dos ritmos, la verdad, en cuanto a los institutos de estadística. Claro, hay algunas desigualdades también en ese sentido. Eso se puede observar claramente en los reportes en estas dos áreas y también al momento de analizar cuáles son las limitaciones también. Entonces yo creo que eso es como una de las primeras cosas que pudimos ver hasta el momento, porque todavía también nos falta analizar, quizás profundizar un poco más lo que son en la respuesta. Ramon Bravo, del INRI, México,
Muchas gracias por la presentación muy completa. Se ha considerado incluir en los cuestionarios un ejemplo práctico del uso de IA en los procesos de generación de información estadística y geográfica. Ujú. Mm. Sí que se, si es que se considera, yo creo que quizá algo que se podría evaluar. É a primeira vez que Mm. incluímos a pergunta do uso de IA. As edições anteriores não tinham essa pergunta. E o que fizemos foi considerar as etapas do GSBPM, o Ujú. processo de generação da informação estadísticas, para que puderam indicar em qual delas etapas eles usaram. Ujú. E colocamos uma opção aberta para descrever. Você usa IA? Qual é o que você usa? Certo, Juan? Mm. Sí. Sim. Temos essa informação para alguns dos losones que responderam. Pero claro que na próxima edição podemos desmembrar mais esse tema do uso de IA também em el processo de generação de informação geográfica, não somente estadísticas. Claro. Diego Guimarães, quando se apresenta o uso de IA em Lazine, se está falando especificamente do uso de LLM ou de IA em geral, como modelos de machine learning? En el empleo de LLM se abordou se são Foundation Models, Open Models ou On-Premise. Bom, a ideia do questionário é perguntar sobre IA em geral, não especificamente para uso de LLM, embora este seja a aplicação mais comum, Mm. pero não especificamos. Seria qualquer tipo de ferramenta de IA, correto, Juan? Correto? Sí, sí, está bien. Ujú. Independente se é Open Model, se é Foundation Models. Era uma pergunta muito general. ¿Quieres complementar, Sí. Juan? No, acá hay otra pregunta que un poco se relaciona con la anterior, que buenos días. Acá escribe Daniel Anicam. Buenos días, acerca de la IA en la cartografía censal, ¿cuál sería la tendencia en este tema? La aplicación de IA en la cartografía censal. Mm, la verdad es que al momento como de revisar la respuesta más cualitativa en términos de inteligencia artificial, no tuvimos reporte en esa área específica, tanto por parte de los INE, sí, la verdad. No se sabría cómo responder cuál sería como la tendencia en este tema. Quizás sería bueno profundizar en eso, pero cuanto a los reportes no apareció mucho. Hay un comentario acá de Fernando Cañete. Recomiendo, si tienen acceso al al curso, perdón, de IA and Digital Transformation. Ahí está dejando también el contacto, ¿cómo se llama? El link, el nombre de la información que nos quiere compartir para ay, perdón, estoy viendo, para el acceso a un curso de inteligencia artificial. ¿Alguna otra pregunta? Parece que Fernando, penso que já mencionaste del sí. UNESCO. ¿Sí? Él nos está compartiendo un curso sobre inteligencia artificial. Sí. Juan, puedes compartir tu correio eletrônico em las Sí, voy a escribir outras aquí. perguntas para que as pessoas possam escrever.
Muchísimas gracias a todos e todas por acompanharmos neste último webinário del año del Hub Regional. Agradecemos especialmente a Juan Canipa por la apresentação e por el enorme trabalho e la dedicação que puso em la preparação de la consulta. Su trabalho foi fundamental para a implementação da quarta edição da consulta. Muchas gracias, Juan. Gracias. Ahí están consultando. Participantes, por suas perguntas, comentários, interesse. E queremos também expressar um agradecimento muito especial aos Institutos Nacionais de Estatística de la região que responderam à la quarta consulta internacional. Paixão e seu compromisso hicieron possível este estudo e nos permite avançar conjuntamente no fortalecimento do uso de Big Data e IA em la produção estadística e geocientífica. Seguiremos compartilhando os próximos passos em novos espaços de intercâmbio em 2026. Les desejo cierre de año. Esperamos vê-los pronto em nas próximas atividades. Muchas gracias. Muchas gracias.